Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa de SOT Radio Network en español. Estamos con ustedes, Yasmín desde Paraguay. Ah, no, no es cierto, no nos acompaña Yasmín. No está. Bueno, nos acompaña en Hola a espíritu. todos. En espíritu nos acompaña. Y en el chat también están por ahí, así que no, es cierto. Lidia y Josué desde España. Hola, buenas. Alex desde New Jersey. Hola a todos. Andrés desde Francia. Hola, ¿qué tal amigos? Y Antonio y Luis, su servidor desde México. Hola. Pues bueno, el pasado lunes fue el aniversario del ataque del 11 de septiembre, el ataque a las Torres Gemelas, y con él el comienzo de una nueva época de control a través del terror y de estrategias injerencistas de Estados Unidos, como fue la estrategia de dominación del Medio Oriente, que ya hemos comentado varias veces, que ha dejado millones de inocentes muertos y países en la ruina. Como ya hemos comentado, Rusia llegó a poner un freno a esta estrategia en Siria, y si no lo hubiera hecho, muy probablemente ahora estaríamos siendo testigos de estrategias injerencistas en Irán. Bueno, todo esto comenzó con un evento lleno de inconsistencias y mentiras desde principio a fin, y la manipulación de la administración de Bush y Blair, iniciando una guerra injustificada contra Irak, basada en la supuesta posesión de armas de destrucción masiva, y que Saddam Hussein era un dictador que abusaba de su población. La conexión entre Saddam Hussein y los ataques terroristas, pues bueno, ahí se rompe. Realmente nadie entendió por qué, pero así fue. Y bueno, si encuentran ahora alguna coincidencia con el intento de derrocar a Assad en Siria, con el pretexto de que poseía armas químicas prohibidas y que las había usado en contra de su propia población, pues no es mera coincidencia. A Estados Unidos nunca le interesó realmente acabar con el terrorismo, sino crearlo y patrocinarlo para poder cumplir con sus objetivos, parte de su política externa depredadora. Esto fue sumamente evidente en Siria también gracias a la intervención rusa. Esto una vez más reveló una faceta del Estado profundo, y ya en esa línea otra más también ha quedado en evidencia desde que Trump fue electo presidente. Nos dimos cuenta quién gobierna realmente Estados Unidos, no su presidente, sino un grupo de personajes con mucha influencia y recursos, como el complejo militar industrial y dueños de grandes corporaciones que manejan todo detrás de escenas. Ahora bien, también tuvimos un lamentable ataque de bomba en un tren de Londres. Por supuesto, ISIS se lo adjudicó. También hubo un loco con martillo en Francia gritando Allahu Akbar por las calles. Y amenazas de bomba en Rusia. Está todo conectado, pues ya lo estaremos conversando. Ahora, pues recordemos también que el 11 de septiembre de 1973 se perpetró un golpe de estado en Chile por Pinochet, y con ayuda de Estados Unidos bombardearon también el Palacio de Moneda, donde Salvador Allende se refugiaba con varios colaboradores y pierde la vida el mismo día. Hay varias versiones de su muerte: que murió combatiendo en la defensa del palacio, que fue asesinado cuando se encontraba herido y que acabó suicidándose antes de rendirse con la AK-47 que le había regalado Fidel Castro. Pues bueno, son muchas. Pero bueno, muchachos, si quieren empecemos derecho con una breve semblanza del 11 de septiembre, cómo empezó y en dónde estamos ahorita. Pues ahora, wow, 16 años después, no sé si, bueno, de hecho estaba comentándolo con personas conocidas esta semana y desde el lunes pasado, y este fue uno de esos eventos que llegó a marcar la vida de las personas de la forma en la que muy pocos eventos logran hacerlo. ¿A qué me refiero? Creo que sí, incluso si les preguntase a ustedes, chicos, todos recordarían casi con exactitud el lugar donde se encontraban cuando escuchaban las noticias de que un avión y luego otro avión y luego un tercer avión se habían estrellado contra edificios en Estados Unidos. En ese entonces se utilizó este shock emocional en contra, digamos, a favor de la agenda geopolítica de Estados Unidos, aparentemente sin que nadie pudiese hacer absolutamente nada al respecto. El evento fue tan traumático y llegó a impactar a muchas naciones y no se pudo hacer nada al respecto. Solamente el día de hoy o en años recientes,
o muchos años después inclusive, es que llegamos a desvelar un poco la dinámica que se ha llevado a cabo. Hoy en día, como decía Luis, un poco para intentar dar una respuesta a esa pregunta, como decía Luis, hoy en día nos encontramos 16 años después en lo que podría llegar a ser un imprevisto para la agenda que iniciaba el 11 de septiembre del 2001. Creo que fue en el 2007, si no estoy mal, Wesley Clark haría ese famoso video en el que revelaba un plan en el Pentágono para intentar llevar a cabo ataques de invasión y ocupación de 7 países del Medio Oriente. Esta era la agenda, esto es lo que digamos iba a llevar a Estados Unidos a posicionarse de una forma influyente en el nuevo siglo, como lo llamaban. Pero creo que hoy en día, como decía Luis, nos encontramos con que las cosas tal vez no van en esa dirección, tal vez no les va a funcionar del todo como lo esperaban. Después de que, digamos, hasta la caída de Gaddafi y la ocupación de Libia, parece que todo iba en la misma dirección. Pero una vez Rusia entró en escena al observar las intenciones que tenía Estados Unidos con Siria, creo que el plan se les vino abajo, por así decirlo. Hoy en día creo que tenemos un Medio Oriente que es muy, muy diferente del que tal vez hubiesen intentado establecer desde el 11 de septiembre del 2001. Hoy tenemos un Medio Oriente en el que Irak es una potencia militar en la región. Siria se ha alineado con Rusia y con China. Entre los tres, bueno, 4 de hecho, llegan a ejercer una influencia bastante considerable que podría llegar a cambiar la influencia que Estados Unidos tiene en Medio Oriente. Esta influencia que Estados Unidos tiene en Medio Oriente es parte de la razón por la que nadie puede decir nada al respecto, nadie podía protestar acerca de una invasión de la que muchas personas sabían que estaba llena de mentiras, como lo fue la invasión en Irak en el 2003. Pero ya sin esta influencia y sin la capacidad de torcerle la mano a todos los países que decida, no sé si las cosas van a continuar de la misma manera, no sé si la gente se va a quedar, no sé si las cosas van a seguir el mismo curso o si Estados Unidos va a poder seguir actuando con la misma arrogancia y con la misma impunidad con la que ha venido actuando por los últimos 15 años. Mi visión el día de hoy, y eso de esa manera personal, es que el mundo hoy en día, afortunado o desafortunadamente, atravesó más de una década de lo que sería el plan después del 11 de septiembre, para lo que el 11 de septiembre fue el catalizador y el que inició todo este proceso. Pero no sé, yo personalmente siento que no va en esa dirección en este momento, o por lo menos se ha encontrado con un gigantesco bloque en el proceso que esperaban, y esto ha causado una cantidad de caos interno dentro de Estados Unidos, lo cual hace ver, digamos, se hacen mucho más visibles todas sus falacias. No sé qué piensan ustedes, chicos. Pues a ver, quiero contar una anécdota si se puede. Dale, Andrés. Esta semana, pues para conmemorar la cuestión del 11 de septiembre, pues decidimos publicar varios artículos de ello en SOT, tanto en inglés como en español, como en los otros idiomas. Y vamos, los posteamos también por medio de Facebook y por medio de Twitter, redes sociales, etcétera. Lo que naturalmente provocó, como era de esperarse, que mucha gente, me refiero a gente que en particular cree la versión oficial de los eventos de ese día. Entonces, en particular, me tocó tener una discusión un poco alargada, para mi gusto, con una persona que no conozco en la vida real, en Twitter, que me decía que Bin Laden había confesado, ¿no? Entonces, que como Bin Laden confesó, pues ya está. Caso cerrado, eso fue, ¿no? Y a lo que ella se refería era un video que hace como una década, de hecho, más de una década, fue publicado, que supuestamente tomaron de Bin Laden con sus secuaces, en donde estaban comentando los ataques del 11 de septiembre y estaban hablando en términos como de que ellos lo hubieran planeado, ¿no? Entonces diciendo, sí, los aviones y
y primero golpeó uno y alabado sea Alá, y luego golpeó el otro y qué bueno, y todos, sí, qué maravilloso, ¿no? Entonces eso lo tomaban porque lo sacaron en las noticias como prueba última de que Al Qaeda de hecho había estado detrás de los ataques. Y lo que yo estaba tratando de decirle a esta persona es que en realidad poco o nada importaba que lo que Bin Laden hubiera dicho o hecho, porque también me estaba diciendo, Bin Laden es un terrorista, y no sé qué. Pero poco importa lo que él haya dicho o hecho, porque en términos materiales es imposible que las cosas hayan ocurrido como nos las describen en los medios oficiales. O sea, es materialmente imposible. No se puede, no pudo haber ocurrido. La versión oficial, que es una teoría de la conspiración, por cierto, y una bastante poco creíble, de hecho, que dice que fueron 19 secuestradores de aviones con navajas, con cúters, ¿no? Que se subieron a los aviones y tomaron el control y estrellaron los aviones. Hay diversas razones múltiples por las cuales esto no puede ser. Entonces, si uno se pone a pensar todas las cuestiones políticas, sociales, etcétera, quedan en segundo plano lo que la gente haya dicho, lo que la gente haya opinado, cómo reaccionaron, quién sale ganando y quién no. Todo eso acaba quedando en segundo plano en relación a los hechos físicos, materiales, mismos que de acuerdo a la versión oficial, simple y sencillamente no debieran de haber ocurrido, pero ocurrieron, lo que contradice la versión oficial. O sea, es imposible que haya ocurrido. Por ejemplo, por lo menos 6 de los supuestos 19 secuestradores estaban vivos después del ataque del 11 de septiembre. Y se quejaron, salieron, hay algunos medios que los cubrieron. Recuerdo ahora, así de memoria nada más, por ejemplo, The Independent, que es un diario inglés, en donde escribe Robert Fisk, que es corresponsal de Medio Oriente, y donde él menciona que esos 6 o 7, en ese entonces, pero por lo menos 6, salieron y dijeron, pues no sé de qué están hablando, de que yo soy terrorista y de que me suicidé en las Torres Gemelas y aquí estoy, ¿no? Uh-huh. Pero de algún modo decidieron que ellos estaban ahí, estuvieron en el lugar de los hechos y produjeron sus pasaportes, etcétera, ¿no? Entonces, de entrada, de ahí ya sabemos que la cosa no es como ellos dicen. Más adelante el FBI dijo, lo que pasa es que, bueno, tal vez las identidades no las tenemos muy bien, pero no dijeron nada más, lo dejaron así, y ellos en su página siguen mostrándolos a ellos, a estos 19, como si hubieran sido los responsables. Sí, pero ese es solo un dato, o sea, es solo una pizca, una cosa así nada más. Los otros, solo para mencionar los más grandes y dejarlos ya a ustedes hablar, porque uno se puede pasar horas aquí diciendo este asunto, ¿no? Es el ataque al Pentágono. Cuando primero yo lo vi, recuerdo perfectamente, mi primera impresión fue un coche bomba, o alguien me dijo, creo que se estrelló un helicóptero, pero nadie pensó que un avión se hubiera estrellado contra el Pentágono, porque no había avión, no había nada. Después de una media hora, 45 minutos o algo así, se colapsó el techo del Pentágono y parecía que había un poco más de destrucción, pero las primeras imágenes no se ve nada. O sea, lo que se ve es un pequeño agujero del tamaño de 2 ventanas, tal vez, en la parte de abajo del Pentágono, y ya, no se ven partes de avión, no se ve por dónde hubieran podido entrar las alas o las turbinas, nada. Incluso las ventanas de alrededor, donde hubieran chocado las alas y donde hubieran chocado las turbinas, no están rotas. O sea, hay ventanas que están, ahí se ven las imágenes. Hay ventanas que están intactas. Entonces, ese segundo hecho material que es imposible que hubiera ocurrido, como nos lo contaron. Los otros 2 grandes hechos, porque hay muchos, pero los otros 2 grandes son las Torres Gemelas. Son los primeros edificios que se derriban a causa de incendios, porque estaban diseñadas para soportar aviones, para soportar impactos de aviones comerciales sin que se cayeran, y tenían vigas de acero por dentro, como si fuera una red, digamos. Entonces, de modo que si uno perforaba alguna de esas vigas, todavía había el resto de la red sosteniendo al edificio entero. Y sin embargo se cayeron de un modo físicamente imposible, que es como si fuera caída libre, así. Eso no hubiera ocurrido, pues, a menos que hubiera habido una demolición controlada, como lo llaman. Uh-huh. Ese es el otro gran hecho que es imposible de explicar.
Y el otro, por supuesto, es que hay un tercer edificio del cual casi nunca se habla, que es el edificio número 7 del complejo del World Trade Center, que estaba junto a las Torres Gemelas, pero que no recibió ningún impacto de un avión. Tenía un incendio en los edificios superiores y se cayó también así. Es que ya en estaba limpio, como si fuera una demolición controlada. ya estaba Sí, resentido, ya estaba resentido, Andrés, es lo que no sabes. O sea, Sí, Ah, ya corazón estaba resentido. partido. Y los secuestradores se bajaron y con sus navajas cortaron las partes de abajo las vigas, del las edificio. vigas de metal. Las vigas Sí, las pero debilitaron y ya eso. pero Pues eso no lo no había es pensado, una, gracias. no es una teoría descabellada, porque lo que hicieron es que con los pasaportes, que como todos saben son indestructibles, le dieron a las vigas por 20 minutos y ahí ¡plá!, se cayó el edificio. Ah, claro. Más Eso fuerte es no que- se me había ocurrido en todos estos Más, años. más fuerte es que el Ahora, Kevlar. Rápido, perdón, Mau, antes de que empieces, y hay que resaltarlo porque este patrón también de encontrar los pasaportes de los supuestos culpables en la escena del crimen, aunque haya habido fuego, explosiones y todo lo que se puedan imaginar, ahí aparecen en perfecto estado, ¿no? Andrés, es interesante que traigas a colación una discusión, un debate que tuviste en Twitter y que abundan en las redes sociales, porque todavía parece mentira que haya personas que crean en la versión oficial después de tantos años en que han aparecido muy buenas investigaciones, en que ha surgido información bastante sugerente respecto a que fue un trabajo interno. Aún así todavía nos encontramos con personas que les cuesta creer que el mismo gobierno o quizá algunos estratos más oscuros y ocultos del gobierno pudieron haber estado involucrados. El hecho es que me da la sensación de que a mucha gente le cuesta entender el por qué. ¿Por qué un gobierno podría hacer semejante cosa? Y la gente no entiende que hubo un antes y un después del 2001. ¿Sí? Y me gustaría traer a colación un poco, lo hemos comentado en algún artículo nuestro o en varios, el trabajo de Martha Stout quizá nos ayude a responder esta pregunta de por qué. ¿Sí? Martha Stout es una psicóloga estadounidense, ha escrito mucho sobre el trauma y los efectos que el trauma tiene en las personas, ¿sí? Y también ha escrito mucho sobre la sociopatía, ¿sí? Ella describe en uno de sus libros, que se llama El switch de la paranoia o El botón de la paranoia, cómo una nación puede verse ahogada por el pánico y cómo nuestros líderes se aprovechan de nuestro estado emocional para promover sus planes de dominio y para generar sufrimiento. En la misma línea también está el trabajo de Naomi Klein, por ejemplo, con la doctrina del shock, donde explica más o menos la misma dinámica, ¿sí? Cómo los líderes, los gobiernos, utilizan el shock para llevar adelante agendas. La idea, digamos, subyacente al trabajo de Martha Stout es que frente a un suceso traumático, nuestro cerebro sufre como una suerte de cortocircuito, ¿sí? En lugar de poder organizar lo que sucedió, ¿sí?, las emociones tras ese evento surgen abrumadoras, ¿sí? Y operan casi de una manera independiente a nuestros estratos, digamos, de conciencia, a nuestras habilidades conscientes, ¿sí? Lo que permite más tarde, quizá determinados eventos, es disparar estas mismas emociones. ¿Sí? Y este mecanismo, usado a un nivel macrosocial, ¿sí?, es el que le permite a nuestros líderes poder controlar a las grandes masas de la sociedad, ¿sí? El miedo, por ejemplo, a un enemigo externo, ¿sí?, puede activar esta misma respuesta. Y en consecuencia es un arma realmente muy poderosa con la que cuentan nuestros líderes, ¿sí?, que hay que entender y hay que reconocer que no tienen los mejores intereses en mente. ¿Sí? Después del 2001, ¿qué es lo que vimos? Vimos Afganistán, Irak, Libia, con una misma dinámica de invasión, ¿sí? Y Siria seguía en sus planes, pero por suerte, digamos, apareció el escollo de Rusia y más adelante, digamos, quizás fue seguido por otras naciones y no pudieron concretar los mismos planes que tuvieron en su momento para Irak y para Libia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué harían semejante barbaridad de asesinar a tantas personas en su propio territorio?
La idea es sencilla, crear un enemigo eterno, un enemigo perpetuo, ¿sí?, a fin de mantener a la población sumisa, ¿sí?, detrás de cada atentado o cada amenaza terrorista subsiguiente al 11S, porque reconozcamos que después del 11S lo que hemos visto, y especialmente en los últimos años, es atentados terroristas uno tras otro. Ya creo que nos estamos acostumbrando a que sea noticia casi a diario. De hecho, lo vamos a hablar, esta misma semana hubo un atentado aparentemente terrorista en Londres y también uno de esos locos sueltos en Francia, ¿sí? Para cerrar un poco la idea, ¿sí?, me quedo un poco con la idea que Andrew Lobachevsky expresó en su trabajo de ponerología política, ¿no?, incitándonos a que tratemos de entender estos fenómenos, tratemos de comprender el comportamiento patológico, macrosocial, y cómo el hecho de conocer y entender y comprender cómo funcionan estas dinámicas es la única manera en realidad que tenemos, si eventualmente existe la posibilidad de salvarnos, ¿sí?, la única posibilidad es a través de este conocimiento, ¿sí? Sí. Oye, antes de cambiar un poco, quería solamente agregar, muchísimo se dice en Occidente acerca de las víctimas del supuesto el terrorismo, porque en realidad sí lograron aterrorizar a la población en Occidente, que llegan a un par de miles, pero no olvidemos que esto ocurrió en el 2001 y estamos en el 2017, y al día de hoy, a manos de esta coalición internacional antiterrorista, vamos millones de víctimas mortales, otros cientos de miles de personas que han sido desplazados de su hogar, lo que en últimas terminó con la crisis de refugiados en Europa, la que hemos estado hablando. O sea, las víctimas de este tipo de eventos fueron muchísimas más alrededor del mundo de las que imaginamos inicialmente. No sé si me hago entender. O sea, las víctimas fueron por todo el mundo. Claro, y es curioso que lo menciones porque hoy justamente estaba leyendo un artículo donde señalaban que en los últimos 3 años, gracias a atentados terroristas, en Francia murieron 234 personas, ¿sí? Y mientras leía eso, digo, nadie está contando la cantidad de muertos en Siria por bombardeos de la alianza encabezada por Estados Unidos, de la cual Francia es parte, ¿sí? Y todas las semanas vemos que gracias a sus bombardeos mueren 60, 70, 120 civiles, han bombardeado hospitales, escuelas, no han tenido la más mínima contemplación. Si hiciéramos una matemática muy simple, ¿sí?, esos 234 franceses, lamentablemente víctimas inocentes, son una porción casi infinitesimal respecto a la cantidad de víctimas inocentes de las invasiones que Occidente ha llevado a cabo. Así es, y yo también quería comentarles que, bueno, al menos se pueden ver algunos ejemplos similares, por ejemplo, desde el hundimiento de Lusitania, lo que les permitió entrar a la Primera Guerra Mundial. Ellos decían, no, nosotros somos un país pacífico, etcétera, etcétera, pero bueno, siempre había algo ahí detrás tratando de buscar conflicto y de ir a la guerra. Después tuvimos Pearl Harbor, donde igualmente el gobierno tenía conocimiento del ataque japonés, no hicieron nada y fue el pretexto que ellos agarraron para entrar a la guerra. Entonces yo creo que desde antes se veía como querían desarrollar alguna estrategia para perpetuar esta política de la guerra perpetua, ¿no?, valga la redundancia, y digamos empezar a lucrar de una manera más continua de este tipo de conflictos. Pero bueno, igual en las semanas pasadas hemos estado haciendo un recuento de lo que ha sido desde el 11 de septiembre hasta ahora. Hemos sido testigos de una estabilización bastante marcada en Europa. También más, lo habíamos comentado, desde que la Unión Europea trató de cooperar de manera más directa con Rusia, ¿no? Vimos Sí. Oye, y hablando, discúlpame, quería agregar algo, Luis. Hablando de esta guerra perpetua, la semana pasada hubieron 2 eventos aquí políticos internos en Estados Unidos. El primero es que, bueno, como se habló bastante, la deuda pública de Estados Unidos superó los 20 billones de dólares, de hecho. Si lo estoy diciendo bien. Pero el otro es que en el Senado hubo una moción o un proyecto de ley para intentar prevenir, de hecho, que Estados Unidos pudiese seguir enviando tropas a países sin declarar la guerra.
lo que se le conoció como la guerra perpetua de Estados Unidos. Sin embargo, digamos, esta moción perdió en votos en el Senado de Estados Unidos. Entonces, digamos, esta moción, el hecho de que la semana pasada, justo después del 11 de septiembre, se haya llevado a cabo un voto para detener la capacidad del gobierno de continuar enviando tropas a ocupar países soberanos, y que haya perdido, es para mí bastante simbólico, porque es en esencia desde el 2001 que se inició esta costumbre de irse a un país y ocuparlo y a ejercer actos de guerra sin tener que declarar una guerra, porque bajo las leyes internacionales, cuando cualquier país declara una guerra, se rige bajo ciertas leyes y ciertas pautas. En el caso de Estados Unidos se puede salir con simplemente enviar equipo militar, enviar soldados, ocupar un país, destrozarlo y decir que no se encuentra en un estado de guerra. De nuevo, esto no cambió. Estados Unidos, digamos, se llevó al voto, pero el voto, digamos, salió a favor de continuar con las guerras perpetuas. Y esto, de nuevo, se conecta con el 11 de septiembre, porque es desde allí donde inició toda esta guerra perpetua, que es la guerra en contra del terrorismo, que de nuevo es este enemigo fantasma. En algún momento fue Al Qaeda, como se nos dijo, el 11 de septiembre fue Al Qaeda el que supuestamente atacó a Estados Unidos, y supuestamente fueron los que Estados Unidos se fue a buscar dentro de Afganistán, dentro de Irak. Pero hoy en día Al Qaeda, o el hijo ideológico de Al Qaeda, es el grupo al que Estados Unidos está apoyando de forma financiera y militar dentro de Siria, que es Al-Nusra. Si muchos no sabían, Al Qaeda se convirtió en Al-Nusra en Siria, y ahora de algún modo ellos son nuestros aliados en Medio Oriente. Entonces, esto para mí resalta la ridiculez y la falsedad de este enemigo fantasma del terrorismo con el que llevamos lidiando desde el 2001. Y se fijan también, pues ni siquiera se molestan por cambiar la plantilla. Realmente sigue siendo la misma desde el 11 de septiembre. No hay mucha creatividad tampoco en el asunto. Se ha ido expandiendo. Empezaron con Irak, Afganistán, Pakistán, Libia la dejaron destruida también. O sea, porque lógicamente viene la demonización del gobernante, que de alguna manera no encaja dentro de sus objetivos. Lo hemos visto también muchas veces. Lo vimos con Gaddafi, por ejemplo, lo demonizaron. También a Saddam Hussein. Y lo vimos ahora con Assad, que lo intentaron también. O sea, empezó los golpes mediáticos bastante fuertes, haciendo énfasis casi en lo mismo, como decíamos al principio, en las armas químicas, y que había atacado a su propia población y que era un dictador, etcétera, etcétera. Y pues bueno, con eso ellos querían justificar la invasión, pero bueno, no se esperaban la intervención de Rusia, que les parara el tren, por así decirlo, ¿no? Sí, es cierto. Y de hecho, ahora que lo mencionas, Luis, y antes de cambiar de fecha, por así decirlo, es una plantilla bastante vieja, de hecho, y me corregirán, chicos, pero es en esencia lo que se intentaba hacer en América Latina en la década de los 50, y es lo que ocurrió con Salvador Allende. Supuestamente era una forma de protegernos en contra del fantasma del comunismo entonces, o digamos así fue como justificaron ese movimiento en ese entonces. Hoy es el terrorismo o un dictador cruel con su propia población, lo que sea. El hecho es que, digamos, es el resultado de sus acciones lo que determinan la verdad de la situación. En ese entonces simplemente, o sea, digamos, las acciones geopolíticas de Estados Unidos a nivel internacional siempre operan a favor de los intereses de Estados Unidos, a pesar de la retórica, a pesar de las justificaciones que se den, y eso es algo que muchas personas ya deberían entender. Yo quisiera hacer hincapié en lo que es el elefante en el cuarto, como dicen en inglés, the elephant in the room. En español no sé yo también. Que es en relación a esta cuestión del 11 de septiembre. Bueno, ya mencionamos a varios países, ¿no? Estados Unidos y después varios otros que vinieron después, que estuvieron de algún modo involucrados o que sufrieron las consecuencias, ¿no? Como Siria, Libia, etcétera, Irak. Pero para mí, siempre que hablan del 11 de septiembre, uno de los países que
primero me viene a la mente es Israel. Y eso es porque una vez que uno se pone a estudiar seriamente el tema de lo que ocurrió ese día, el 11 de septiembre, primero, una vez que uno acepta que lo que ocurrió no es como nos lo han contado, que definitivamente no lo es, y a uno le entra la curiosidad de saber exactamente entonces qué fue lo que sí ocurrió, quiénes fueron los verdaderos culpables y qué motivos tuvieron y cómo lo hicieron. Bueno, es muy difícil obtener respuestas 100% claras, pero sí hay unas pistas muy grandes que tenemos, y una de ellas es que ese mismo día, el 11 de septiembre, cuando todo Estados Unidos y el mundo entero estaba en shock después de que el primer avión se había estrellado y la gente no sabía qué estaba pasando. La gente no sabía si se trataba de un accidente o qué es lo que había ocurrido. Y bueno, había gritos, llantos, etcétera. Mientras todo eso estaba ocurriendo, un grupo de unas 5 personas del otro lado del río Hudson estaba tomando fotos del edificio en llamas y estaban extrañamente celebrando. Y eso lo dicen varios testigos. Y incluso se estaban tomando selfies, ¿no? Estaban tomando fotos y algunos de ellos hacían fotos así como de broma, como alguien encendía un encendedor y de fondo se veía el edificio y le tomaban foto y se reían y etcétera, ¿no? Y se estaban haciendo high fives, ¿no? Buen trabajo, ¿no? Total que alguien los denunció porque les pareció muy extraño que alguien estuviera celebrando eso. Y el FBI llegó y los capturó y los interrogó. Resulta que estas personas, después, según confirmó el FBI, resultaron ser al menos 2 de ellas miembros de la inteligencia israelí del Mossad. Supuestamente estaban trabajando para una empresa de mudanzas internacional, pero eso quedó claro después que era la historia de cobertura, ¿no? Digamos. Una fachada. Y nunca, sí, una fachada. Y nunca realmente pudieron explicar qué estaban haciendo allí. Y de hecho, cuando capturaron a algunos de ellos, iban, según se dice, iban en algunos de ellos iban en una camioneta blanca atravesando uno de los puentes. Y cuando los capturaron, creo que iban disfrazados de árabes y dijeron algo así como, no, a nosotros no nos capturen. Nosotros somos israelíes y esto lo hicieron los palestinos. El problema son los palestinos. Ustedes deberían de estar buscando árabes, no nosotros que somos israelíes. En total que los interrogaron y los tuvieron presos como 70 días. Hubo un reporte que salió curiosamente en Fox News acerca del grado de alto nivel de espionaje que había de parte de Israel en Estados Unidos. Y después lo quitaron del aire y lo quitaron de los archivos. Ahora se puede encontrar en YouTube porque alguna gente inteligentemente lo grabó y después lo subió a YouTube. Pero al final el FBI simplemente los dejó ir y se regresaron a Israel y ya está. Agentes del Mossad que tenían obviamente conocimiento previo de los ataques del 11 de septiembre y que los estaban celebrando. Y los dejaron ir como si nada. Y fueron a Israel y los entrevistaron en un talk show y les preguntaron, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces dijeron, bueno, pues es que dijeron los del FBI que ellos creían que nosotros éramos agentes de inteligencia del Mossad y pues en realidad lo único que pasó es que nos pusimos a tomar fotos allí porque queríamos documentar el ataque terrorista y venimos de un país que está normalmente sujeto a ataques terroristas, entonces por eso lo fuimos a documentar. El problema está en que dieron versiones encontradas acerca de a qué hora se subieron a tomar fotos, porque al parecer estaban ahí antes de que el primer avión chocara, según testigos. No, de hecho uno de ellos dijo a las 8 de la mañana ya estaban ahí, que fue antes de que el primer avión chocara. Y la otra cuestión está en que después del primer choque del avión, cuando ellos definitivamente ya estaban allí tomando fotos y celebrando, nadie sabía que se trataba de un ataque terrorista. Entonces, ¿por qué estaban allí en primer lugar? Y luego se confirmó que era inteligencia israelí. O sea, es obvio, pues, es obvio que estas gentes sabían de lo que se estaba tratando y ellos sentían que esta operación o esto que estaba ocurriendo era de gran beneficio para ellos. Incluso más adelante le preguntaron a Benjamín Netanyahu, que ahora es primer ministro de Israel, otra vez. Le preguntaron qué opinaba acerca de esos ataques y dijo, pues son una cosa muy buena para Israel. Digo, no, perdón. Quiero decir, son una cosa muy mala.
pero lo bueno es que ahora nos van a entender un poco mejor cómo nosotros sufrimos la cuestión del terrorismo. Bueno, eso es así como una gran señal, ¿no? Así, qué curioso, ¿quién sale ganando aquí? Qué curioso, ¿qué estaban haciendo esos espías israelíes en territorio norteamericano celebrando los ataques del 11 de septiembre? Tratando de echarle la culpa a los palestinos, o sea que no tiene nada que ver. Entonces, No, bueno, pero, solo quería mencionarlo perdón, ahí Andrés, porque... quizá eso es un poco mal pensado, porque estimo que los salarios del Mossad quizás no sean del todo buenos y que tengan que tener un trabajo extra. Eso explicaría por qué trabajaban para una empresa de mudanza, supongo. Trabajo de medio tiempo. Claro, sí, exacto. Sí, El ejército justo más eso lo moral quería comentar. del mundo. Sí, justo eso lo quería vincular a esto, porque siempre que aparecen estos terroristas, de algún modo, atrás, tras bambalinas, el gobierno de Israel, sus servicios de inteligencia, sus servicios de militares, de algún modo tienen la mano allí metida. Entonces, en Siria, lo que era Al Qaeda y ahora lo que es el Estado Islámico, están sembrando el caos y Israel trabaja para ellos. O sea, les hace el trabajo, los bombardea el ejército sirio. Si tienen heridos terroristas, los pasan del otro lado de la frontera y los atienden y los vuelven a regresar a que sigan peleando contra Siria. O sea, al principio, poco después del 11 de septiembre, la gente que se empezó a dar cuenta de que Israel estaba de algún modo involucrado, lo decía con mucho cuidado, incluso en SOT. Fue así, o sea, hubo un artículo por allí que primero señalaba al Mossad y empezaron a recibir amenazas, etcétera. Total que fue una señal de que había que irse con cuidado. Ahora ya después de 16 años, o sea, esta información de la que estoy hablando ya está mucho más difundida por internet para quien se tome la molestia de buscarla y encontrarla, y puede encontrar mucho más de lo que yo he mencionado ahora. Entonces creo yo que, bueno, ya es suficiente, es hora de decirlo como muy seguramente fue, ¿no? Entonces, bueno, ya, solo quería sacarme eso del pecho. Sí, hay que recordar que, perdón, solamente como un dato accesorio, hay que recordar que después de que el ejército de Bashar al-Assad empezó a recuperar territorio en Siria, territorio que durante un largo tiempo estuvo ocupado por terroristas, han encontrado kit de medicamentos israelíes y armamento israelí, ¿sí? Lo cual da la pauta de que durante todo este tiempo Israel ha estado apoyando a los terroristas, ¿no es cierto? Sí, además ataca al ejército sirio directamente. Claro. Les presta también, sí, y les presta ayuda médica, les deja cruzar su frontera. Siempre ha sido de esta manera, o sea, Israel apoya a los que o sea, de manera pública supuestamente se encuentra en contra del terrorismo, pero en realidad sus planes son tales que utiliza el terrorismo para deshacerse de sus enemigos. Sí, Yo lo fueron dejaría 29, hablar, bueno. Perdón, adelante, nuestro corresponsal europeo. Bueno, hoy estuve leyendo todo este asunto. Ya van 29 heridos. Y bueno, fue una bomba casera, como dices tú. Un poco, no sé, primero me dio la impresión de que había un poco de histeria ahí involucrada porque pues fue como un petardo glorificado incendiario.
Pero bueno, me imagino que hubo gente que sí la sufrió, especialmente si lo vio desde allí en vivo y en persona. Al menos hubo una persona que mostró la cabeza y tenía chamuscado el pelo. Entonces, una cosa que sí encontré fue que hace 5 meses, en abril, hubo un chico que era un estudiante que en ese entonces, o ahora tiene 19 años, blanco, no, este no era musulmán ni árabe ni nada. Y se llamaba Damon Smith, de hecho. Y hizo algo muy similar. Puso una bolsa, dejó una bolsa abandonada en el metro de Londres y con una bomba casera. Y se fue. Y lo atraparon. La bomba no detonó porque no funcionó. Lo atraparon y lo metieron a la cárcel y lo interrogaron. Y él dijo, o al menos los medios nos dicen, que sufría de Asperger, primero. Luego que le gustaban las armas y la violencia, etcétera. Y luego que era fan de los ataques terroristas y que le gustaban los terroristas y tenía fotos de los que habían hecho los últimos ataques terroristas y que le interesaba el Islam. Aunque uno si ve las fotos de él, o sea, no parece nada. De hecho, hay una foto en donde sale él así con sus pelos largos, como les dije, de raza blanca británica y con una camiseta con la bandera británica y con una pistola. Entonces, no sé qué tan cierto o qué tanto le hayan añadido a la historia de que tenía vínculos con el Islam o lo que sea. Pero supuestamente fue ante la corte y dijo que él lo había hecho porque, como una broma, ¿no? Fue una bromita de él poner una bomba en un metro de Londres. Y pues nada, lo tienen ahí en juicio y pues no lo han soltado. Pero lo que me llamó la atención es que si esa bomba hubiera detonado y gente hubiera salido lastimada o incluso muerta, me quedé pensando, hubieran dicho que fue este estudiante que estaba un poquito loquito, de raza blanca, británica, el responsable, o se lo hubieran callado y después hubiera aparecido allí un mensaje del Estado Islámico diciendo, sí, fuimos nosotros. Y después y un pasaporte, hubieran ido a agarrar a alguien. Sí, y un pasaporte, sí. De alguien de Siria, ¿no? O algo así. Y después hubieran ido a agarrar a alguien que tuviera cara de árabe, ¿no? O sea, a lo único que voy es, obviamente yo no sé qué pasó. Yo no estuve ahí, ¿no? Pero a lo único que voy es, cualquier cosa pudo haber pasado. ¿Qué ha pasado? No necesariamente tiene nada que ver con lo que nos cuentan. Entonces, la historia de que, o sea, de repente el Estado Islámico se lo adjudica, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que alguien en una página de internet, en algún lugar, puso, hola, yo soy el Estado Islámico y yo soy culpable. Y ya. Y entonces los medios lo toman y dicen, el Estado Islámico se lo adjudicó. No, pues ya está, eso fue, ¿no? Pero, o sea, eso no es prueba de nada. O sea, eso, cualquier cosa puede escribir lo que quiera. O sea, ya está en el dicho, si lo viste en internet debe de ser verdad, ¿no? Pues no. Entonces, pues eso, solo para poner las cosas un poco en perspectiva, no sabemos qué pasó, como con la mayoría de estos ataques terroristas. Algunos son falsas banderas, otros son realmente de grupos terroristas, pero estos terroristas, ¿quién los patrocina? Esa es la principal pregunta a estas alturas. Y otros tal vez son gentes como este muchacho que atraparon que estaba mal de la cabeza y que lo hizo porque sí, y después a los medios, a la gente le cuentan una historia distinta. Exactamente. Entonces nada, pues aquí hay que tener la cabeza un poco fría con relación a todo esto. Por cierto, ya atraparon a una persona en Dover, que es un muchacho de 18 años. Oficialmente no han sacado su nombre, pero por ahí un medio decía extraoficialmente un nombre que sonaba árabe, típico, ¿no? Y el otro dato curioso es que Donald Trump, en cuenta de Twitter, puso estos losers, ¿no? O sea, terroristas fracasados que ya estaban en la mira de Scotland Yard y de todos modos hicieron esto. Entonces, otra vez, el gobierno británico dijo, no, eso es por especulación, nosotros no sabemos quién lo hizo y Donald Trump no tiene por qué estar especulando, según salió Theresa May diciendo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué sabía Donald Trump que no nos están diciendo el resto de nosotros, ¿no?
Exactamente. ¿Y por qué lo dijo también? Entonces, Cierto, cierto. Interesante también fueron las declaraciones de Theresa May y de otros líderes europeos. Vieron que un par de días después, o al otro día, no recuerdo bien, hubo otro loco suelto que atacó con cuchillos en Francia, y el primer ministro francés salió a decir un discurso al cual ya estamos muy acostumbrados, ¿no? Digamos, el problema colectivo que enfrentan países como Francia, Gran Bretaña y Alemania, ¿sí? Y a declarar respecto a que tienen que encontrar una respuesta no solamente a nivel nacional, sino todos juntos, ¿sí? Y da la sensación de que, como dice Andrés, no sabemos exactamente qué pasa, si realmente es un loco suelto o es un ataque terrorista. Siempre, de alguna manera, les cae muy bien en la agenda que tienen, ¿sí? Porque evidentemente siguen adelante con la idea de establecer políticas conjuntas como bloque, ¿sí? Y siempre en desmedro de las libertades y de la población. Por lo pronto, Theresa May dijo que el nivel de amenaza terrorista en el Reino Unido va a seguir siendo severo, ¿sí? Es decir, permanecen en ese estado que a ellos les da, como Estado, les da permiso de soslayar libertades civiles, ¿sí? Y yo creo que el hecho de mantener en el tiempo cada tanto este tipo de eventos, sea que los planifiquen ellos o que algún loco suelto los lleve adelante, les cae perfectamente en la agenda que tienen. Justo, Mau, fíjate, sin importar el objetivo específico o quién lo perpetra, también una de las cosas que sigue alimentando es la histeria, o sea, de la gente también, y habíamos hablado también cómo es usada esa histeria, ese terror también, pues para meter a ciertos gobernantes al redil, ¿no? Eso ya también lo habíamos comentado. No sé qué piensen, yo quería comentarlo rápidamente. Si realmente todo esto podríamos conectarlo, esto también con las amenazas de bomba que hubo en Moscú. Fueron evacuadas más de 130,000 personas. Estas fueron llamadas anónimas, ¿no? Que alertaban que iba a haber ciertas bombas en ciertos lugares. Entonces esto detonó todas las alarmas y pues bueno, causó pánico también, ¿no? Bueno, si quieren comentar algo al respecto, o si podemos pasar a especular un poco, digamos que cuál es el elemento, digamos, que pudo de alguna manera, si es posible, que pudo detonar todo esto en esta semana. Vimos, por ejemplo, rápidamente que China, Rusia y otros países del BRICS proponen ahora cambiar el dólar y el petrodólar para sus intercambios comerciales. Esto lo han hecho de manera paulatina, ya desde hace unos 3 años han estado hablando de este tipo de movimientos económicos para empezar a divorciarse un poco del dólar, ¿no? Habíamos visto que, pues bueno, estos avisos de China y Rusia en específico, pues bueno, era también porque no pueden deshacerse del dólar y del petrodólar de un día para otro, porque podrían provocar un colapso económico bastante significativo que no sería conveniente para nadie. Pero ahora empezamos a ver pasos un poco más fuertes y claros en esa dirección. Al mismo tiempo hemos visto como durante los últimos 5 años Rusia y China y otros países del eje asiático siguen blindando sus economías con oro, o sea, digamos, respaldando sus monedas con oro, mientras la deuda de Estados Unidos pues bueno, ya superó de nuevo el tope que se habían propuesto en la administración de Obama. O sea, porque se llegó al tope con la administración de Obama, él pidió que pues se levantara un poco más, se lo aprobaron, y ahora lo mismo está haciendo Trump, ¿no? Está pidiendo que se suba de nuevo este tope de la deuda, y habíamos hablado en un programa pasado de que esto también podría ser usado en su contra para, digamos, como un tipo de boicot, porque si realmente no se aprueba esa alza del tope de la deuda, pues la administración de Trump tendría muchos más problemas, ¿no? Sí, es cierto, Luis, y es interesante que lo traigas a colación porque esta semana hubo un par de noticias interesantes. En principio, un funcionario, no recuerdo bien, del gobierno ruso, en declaraciones, creo que a Sputnik, habló de la posibilidad de que los ciudadanos rusos puedan ahorrar en metal, o sea, en oro, ¿sí? Lo cual
da la pauta de que hay cada vez una conciencia mayor de que las monedas y las divisas de las distintas naciones, y en especial el dólar, no serían confiables en un futuro que quizá no sea tan lejano. ¿Sí? Al mismo tiempo, el BRICS ha dado algunos pasos interesantes, reconsiderando la utilización de no solo las divisas propias de cada una de las naciones miembros del grupo, sino también de las criptomonedas. Y se está armando un debate bastante interesante al respecto, y un poco la línea oficial con respecto a las criptomonedas es muy crítica, especialmente del lado de Wall Street, porque las consideran que son muy proclives a una burbuja, ¿sí? Y que pueden provocar un colapso muy grande. Pero parece que estuvieran proyectando un poco su propia visión sobre el dólar, que si tenemos que hablar de burbujas, sabemos que la divisa norteamericana es justamente una de las más grandes. Las criptomonedas tienen algunas ventajas frente a las divisas impresas o generadas por las naciones, entre ellas que ninguna nación las puede controlar, ¿sí? Lo cual sería un golpe bastante importante para las naciones fuertes y que tienen divisas fuertes, porque de alguna manera ellos controlan la economía mundial gracias a eso. ¿Sí? Así que considero que en esto todavía quedan muchas cosas por pasar, pero se están viendo algunos movimientos interesantes. ¿Sí? También vimos cómo Venezuela ahora ha dado algún paso también adelante, no va a comercializar más el petróleo con el dólar, y lo va a hacer con las monedas de los países que le vayan a comprar, caso de China o de Rusia, con las monedas de ellos mismos. Así que es interesante que todo este caos que estamos viendo lo vincules con estos movimientos, porque me parece que quizá inclusive las llamadas que han recibido, las llamadas con las amenazas que recibió Rusia, pueden estar conectados con una forma de intimidación por parte del Estado profundo o de Occidente hacia las naciones emergentes, que están realmente provocando un serio problema al orden económico que ellos han implantado. Claro, Maps, ya, y eso no es ninguna teoría de la conspiración. Tuvimos aquí a John Perkins, de Confesiones de un mafioso económico, y sabemos que se manejan así, o sea, como la mafia, a través de amenazas, ataques, etcétera, ¿no? Entonces esto no está para nada descabellado, ¿no? No, en absoluto. Pero bueno, pasemos a otro tema. Hoy tenemos a Josué con nosotros y queremos hablar un poco con él sobre la independencia de Cataluña. Hay muchas interrogantes, al menos para nosotros en Latinoamérica, se lo expresamos incluso antes del programa, y pues queríamos ver si pues de alguna manera nos puede decir cómo está la cosa por allá. Sí, les contesto a todo lo que quieran, haremos lo que podamos, pero me escuchan bien, ¿no? El ambiente está muy caldeado, la verdad. Y aquí opina todo el mundo, opina Cataluña, opina España, opina Europa, y hay un teatro continuo todos los días con noticias. Ahora el Tribunal Constitucional deroga el referéndum, luego los catalanes crean un decreto ley. Estamos continuamente con noticias, así que les comento lo que ustedes quieran. Bueno, en principio, Josué, Perdón, Luis. Sí. Dale. En principio a mí me gustaría entender qué es lo que está pasando en España, de dónde proviene estas ansias independentistas. Creo que la confusión importante que tenemos todos, y en especial supongo que los lectores de SOT, por los comentarios que hemos recibido en nuestro sitio, es si esta causa es justa o no, si el gobierno español tiene algún interés oscuro en que Cataluña no se independice, y qué es lo que está ocurriendo realmente entre estas dos fuerzas opositoras que hasta el momento se han mostrado, al menos desde mi perspectiva, ninguno ha mostrado argumentos sólidos, y da la sensación de que tras bambalinas hay intenciones que no se están manifestando al público. Sí, yo opino lo mismo. Quiero decir, hay una agenda detrás de esto. He tenido otras votaciones, en el 2014 se votó, pero lo que va a pasar este 1 de octubre es muy diferente porque venimos de un atentado, entonces están las cosas con mucha tensión.
Respecto a lo que es justo o no es justo, yo lo que te digo es que Cataluña no es Escocia. Escocia sí ha sido independiente en el pasado. En Escocia sí ha habido leyes propias de Escocia. En Cataluña nunca. Cataluña pertenecía a la corona de Aragón. Con la unión de las dos coronas, la de Castilla y Aragón, que estoy hablando de hace más de 500 años. Cataluña sigue incluida ahí. Hay un movimiento independentista en Cataluña desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, te voy a leer una frase. Todo lo que podemos hacer con el problema catalán es conllevarlo. Esto lo dijo José Ortega y Gasset en 1932. Para que te hagas una idea del tiempo que llevamos en este asunto de la independencia de Cataluña, pero siempre, sobre todo en el pasado, parecía que era un movimiento de la burguesía catalana, un movimiento de la élite, no un movimiento popular. No que hubiera un deseo popular de los catalanes de independizarse, esto ha cambiado, ¿eh? Pero lo único que hubo como Estado independiente de Cataluña fueron 3 días, en 1934, en octubre, estábamos en una república en España en ese momento, el presidente de la Generalitat declaró el Estado catalán, entonces el presidente de la República declaró el estado de guerra, llevó al ejército allí, incluso los mismos militares catalanes no se posicionaron a favor del presidente de la Generalitat y bueno, hubo altercados, hubo algunas muertes y los detuvieron a los insurrectos, por así decirlo, y los metieron en la cárcel. Eso es todo lo que ha habido de Estado catalán. No hubo en ese momento un movimiento social, fue un interés de la élite catalana de independizarse del gobierno español. Y era una república, no estaba Franco aún. A partir es verdad, en los últimos años sí que ha habido un movimiento que no podemos negar, que es el Día Nacional Catalán, que lo hemos tenido este 11 de septiembre, y ves que más de 1 millón de personas se reúnen todos los años y hay un movimiento social ya, pero ahora podemos hablar de muchas cosas, porque en España hay movimientos en muchas partes. Galicia hay un movimiento independentista, en Valencia hay un movimiento independentista. No tienen nada de fuerza, ni puñetero caso, los medios no hablan de ellos y es como si no existieran. El independentismo catalán, sin embargo, tiene una promoción, ya sea en contra o a favor, por parte de los medios que están caldeando siempre el ambiente, los de un lado como los de otro, tanto desde Cataluña como desde Madrid. Yo veo a mucha gente española, no de Cataluña, que se posicionan a favor de la independencia catalana por ver el odio y el rechazo que tienen los más de derecha o los medios más de derecha, el gobierno del PP, que hay una frase que se dice mucho en España, es que cada vez que el PP habla, nacen 3 independentistas. Me explico. En ese sentido, no sé hasta qué punto este movimiento social es genuino o la élite catalana y la élite española han fomentado esto, porque al final ves cómo ambas partes se benefician, tanto porque no se habla de determinadas cosas, porque siempre aparece el independentismo catalán cuando España está en un momento complicado. Recuerdo la última vez la ley Mordaza y cómo apareció otra vez todo el movimiento independentista y sobre todo porque luego pactan entre ellos, pero continuamente. El partido catalán Convergencia y Unió, ¿cuántas veces ha pactado con el PP? Cuando ha habido leyes que no hubieran ido adelante, incluso no hubiéramos tenido gobiernos del PP si no llega a ser por el apoyo catalán. Y lo mismo con el gobierno vasco. Entonces sí que parece todo teatro. Dicho esto, a mí, independientemente de que Cataluña nunca haya sido una nación, yo creo que si hay movimiento social, no entiendo por qué no se deja, pero desde luego se vale. No hablo de legitimidad, hablo de legalidad. Legalmente en España no el referéndum sobre Cataluña, que te dé la gana, que no se puede. Que aquí el referéndum tiene que ir el rey, el Estado, el presidente tiene que estar de por medio, si no, no se puede proponer ningún tipo de referéndum. Entonces, desde ese punto de vista es ilegal. Así que hasta dónde puede llegar esta historia, pues puede incluso detección. Ya os he contado la historia de cómo detuvieron en el pasado
a políticos catalanes, o sí que podríamos llegar hasta ese punto, no lo sé. Yo les planteo la situación actual. Sí, querido, ¿no? Es que a eso apuntaba mi segunda pregunta también, porque un poco recorriendo la red me he encontrado con algunas opiniones fuertes respecto a que esto es sencillamente otra cortina de humo y que no va a pasar nada, que finalmente Cataluña no va a independizarse, y que esto solamente es para distraer a la sociedad española. Pero por otro lado me encuentro con que el mismo movimiento independentista hace 5 años atrás tenía un rechazo generalizado de Europa y en especialmente de los líderes de la Unión Europea, porque de hecho en declaraciones del mismo presidente del bloque, hace 5 años atrás dijeron que si Cataluña se independizaba quedaba definitivamente fuera de la Unión Europea. Y ahora estoy viendo que las noticias se han desplazado, ¿sí? Y las posiciones se han desplazado, y vemos a una Unión Europea que está dispuesta a aceptar a una Cataluña dentro del bloque. Entonces, realmente me encuentro confundido respecto a qué es lo que puede llegar a pasar, si realmente Cataluña conseguirá la independencia o si finalmente esto, como vos decís bien, lo pactarán entre políticos y quedará todo en el olvido. Muy interesante lo que has planteado. He apagado el vídeo para que se me escuche mejor. Es muy interesante la posición desde Europa. Tengo que decirte que Juncker ha tenido que rectificar, ¿eh? La Comisión Europea, después de las declaraciones de Juncker, ha habido un poco de alarma y entonces ha dicho que aunque se trata de respetar la decisión del pueblo catalán, por encima de todo está el Tribunal Constitucional, que ya se ha pronunciado en contra de este referéndum. Así que, en definitiva, ha dado como un paso atrás. Pero bueno, hay mucho más, porque la BBC también se está posicionando a favor de Cataluña, hablando, y tiene mucha razón, hablando que es que están llevando a las fuerzas policiales allí. La Guardia Civil y los antidisturbios están allí. Van a estar hasta noviembre. Están requisando imprentas. Es decir, cualquiera que vaya ahora a imprimir, como sea mucha cantidad de folios, está el Guardia Civil fuera de la imprenta y te requisa los folios, te los mira para ver todo, ¿eh? Ha habido una conferencia que tenía planeado la CUP, que es un partido independentista, en Vitoria, y un juez ha suspendido la conferencia porque era en un local municipal y no se ha permitido con toda la gente que iba a entrar. Esto fue ayer o hace 2 días. Y luego tenemos a Hacienda que amenaza con intervenir todos los pagos de servicios esenciales y nóminas de los empleados de la Generalitat. Tenemos a 700 alcaldes que se tienen que plantear si van a seguir con el referéndum o no, porque no sabemos hasta dónde es capaz de llegar el gobierno de Mariano Rajoy. La BBC se ha pronunciado ante esto, como considerando que esto es una locura en un país democrático. Luego tenemos a Dinamarca, en la que varios parlamentarios también le piden por favor al gobierno que escuche a los catalanes y que deje de pasar el testigo a los jueces y a las Fuerzas Armadas, que tiene que ser el gobierno y tiene que dialogar con el gobierno catalán. Pero dicho esto, lo que tú planteas de Europa a mí me parece muy significativo, porque sabemos perfectamente que interesa a la élite europea los independentismos, que todo va hacia la unión de todo, y entonces no se entiende muy bien esto. Luego, si encima tenemos en cuenta los atentados que hemos vivido en Cataluña y quién podrían ser los verdaderos responsables intelectuales, pues algo está pasando. Desde luego hay una agenda. ¿Cuál es esa agenda? Yo no lo sé, pero de todas formas lo vamos a descubrir dentro de poco, porque la primera pregunta es, ¿va a haber un referéndum? ¿El gobierno del PP lo va a permitir? Y en el caso de que lo haya y el resultado sea positivo, que es lo que yo creo, y que va a ser mayoritario, ¿qué va a pasar a partir de ahí? ¿Entiendes? Está clarísimo. Y, está clarísima tu explicación. Realmente no está nada claro de qué es lo que va a ocurrir. Pero bueno, muchas gracias, José, porque realmente arrojaste bastante luz sobre este, digamos, confuso conflicto en España. Sí, confuso y eterno.
Por eso no me extrañaría que se quede en nada y que dentro de un año vuelve otra vez a salir el tema, ¿me entiendes? No me sorprendería que sea lo que pase, pero estoy abierto a que pase cualquier barbaridad, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Ok, pues ya estaremos esperando ahí las actualizaciones, Josué, muchas gracias. Pues bueno, se nos acaba el tiempo, muchachos. No sé si quieran tocar algo rápidamente o pasamos ya directamente con Lidia. Yo creo que a ¿Te parece, Lidia Lidia? la aclaman sus fans. Ya están pidiendo Qué la exagerado, cápsula. Alex. Perfecto, pues pasamos contigo directamente, Lidia. ¿Qué nos tienes preparado para esta semana? Vale. Pues tengo preparado una novela que he leído justamente por los huracanes que hemos tenido tan extraños y que parecía que eran pues lo único, el sumum de los sumumes de los huracanes, que nunca habían habido huracanes de este tipo, y no es verdad, porque en 1900 hubo uno muy, muy, muy terrible en Texas, en una ciudad que se llama Galveston. Y el libro que he leído es muy interesante, es un libro de un autor que ya he hablado de él, que escribe historia, pero de una manera tan especial que tienes la impresión de viajar en el tiempo simplemente. Y hay mucha información sobre cómo funcionan los huracanes, como es un estudio bastante científico sobre esto. Si veis el libro, al final de las páginas del libro hay al menos 30 páginas de donde él ha ido a buscar toda esta información, y bueno, todo lo que está en el libro está basado en documentos, películas, fotos y diarios, cartas, en fin, hay una búsqueda muy importante en sus libros. Y eso ocurrió en 1900, y el libro se llama Isaac Klein, que es el nombre de, digamos, el primer hombre del tiempo que existió, porque antes no había esta noción, y él fue muy importante. Se llamaba Isaac Klein, y el libro se llama Isaac, en medio de la tormenta de Isaac, y que no la pudo impedir y tampoco que no la pudo prever. Eso empezó en 1900, en el mes de septiembre, justamente el 8 de septiembre, muy, muy cerca de cuando pasó aquí Irma. En aquel tiempo los huracanes no tenían nombre, así que este huracán no tenía nombre. Y primero salió de África. Yo no soy una experta en huracanes, os lo cuento así muy rápido y muy superficialmente. Salió de África y pasó por Cuba y después se dirigió hacia Texas. El problema que hubo allí es que había una base militar ahí en Cuba que estudiaban el tiempo, pero como ya los conocemos, ¿no? Los americanos, y esta lucha que siempre ha habido entre americanos y cubanos, ese desprecio de los Estados Unidos hacia Cuba ya en aquel tiempo, hizo que cuando los cubanos dijeron esa tormenta que viene y que va a pasar por aquí se va a transformar en huracán, no les hicieron caso y dijeron: exageran siempre. Y se transformó en un huracán que llegó en Galveston y destruyó toda la ciudad. Una ciudad de unos 30.000 habitantes la destruyó. El problema de esta ciudad, de esta isla, es que estaba a 2 metros de altura del mar. Entonces, claro, cuando llegó el huracán, con vientos, primero el mar entró en la ciudad y lo destrozó todo. Es decir, las casas caían, la gente se ahogaba, pero además es que hubo el viento. El viento, imaginaros que era aproximadamente 320 kilómetros a la hora. Entonces, las casas en aquel momento eran de madera, pero aún así, casas bien fuertes como la de Isaac, que mucha gente iba allí donde habían casas que no eran de madera, se destruyó por el viento. Y todo el libro habla de creciendo, ¿no? Al principio es muy suave, pero después va creciendo y estamos en medio del ojo del huracán, y es un libro muy, muy humano a ese nivel, porque sigues lo que está pasando en la ciudad,
destrozó 36.000 casas y murieron en ese huracán unas 12.000 personas. Es decir, que es el huracán, según Eric Larson, el peor de la historia de Estados Unidos. Y fue en parte porque Isaac no fue lo suficientemente perspicaz para prever ese huracán, y también por esa lucha que había entre Estados Unidos y Cuba, que no les hicieron caso. Los cubanos ya en aquella época tenían muy buen sentido de cuándo un huracán sería un huracán o no, y no les hicieron caso. Entonces hubiese podido a lo mejor salvar vidas. Hay historias muy tristes en este libro, y también hay historias muy bonitas de gente que sobrevivió pues una situación increíble. Pero una de las historias que se va hablando siempre, que ya es casi un mito, pasó en un pensión donde hay niños, un orfanato. Orfanato. Ayudarme. Un orfanato. Porque yo con mis lenguas lo he leído en inglés además también. Entonces ahí murieron las monjas que estaban ahí para que los niños no se separasen, los ataron con cintas. Pero no, fue terrible porque los niños murieron ahogados, 80 niños, justamente porque estaban atados. Bueno, pero hay miles, hay centenares de historias en ese libro. Yo creo que vale la pena. Hay una historia también muy interesante cuando habla de los marinos. Los marinos iban preguntando a la gente que se ocupaba del tiempo, ¿es que va a venir un huracán? No, les decían que no, los americanos decían, no, una tempestad. Pero no, fue un huracán. Y una de las historias de esos capitanes de barcos que tenían mucha experiencia, habla de cuando uno está en pleno ojo del huracán. Es muy interesante porque cuando estás ahí en el ojo del huracán no hay tempestad, estás en un lugar muy extraño donde se puede decir que estás como fuera del tiempo, y la gente que ha vivido esa experiencia dicen que ven colores que no existen en nuestra realidad, colores y sonidos, también oyen voces. Entonces parece como si estuviesen en otra dimensión. Es muy interesante encontrarse allí como si la gente hubiese tomado ácido. Yo nunca he tomado ácido, pero me imagino que es así una cosa. Y bueno, cuando has estado en el ojo del huracán, después ya no eres la misma persona, porque has vivido una experiencia muy extraña. Y bueno, es interesante saber que Galveston era una ciudad muy importante en aquella época, porque tenía la bahía y pasaban barcos y trenes también, y era especializada en el algodón. Y más tarde en el libro dicen que encontraron petróleo ahí, pero después del huracán pues ya fue tan terrible que la ciudad ya se olvidó, y digamos la publicidad y el dinero invertido lo invirtieron en Houston, que siempre estaban en guerra. Galveston, una guerra simbólica, ¿no? Galveston y Houston, y entonces todas las inversiones extranjeras pues se fueron a Houston, porque ya todo el mundo ya no quería invertir en Galveston. Lo que hicieron últimamente, bueno, después del huracán, fue subir toda la ciudad. La ciudad estaba a 2 metros y pico medio a nivel de mar. Lo que hicieron, la subieron totalmente, toda la ciudad, la subieron a 5 metros, y hicieron también un muro. Pero bueno, cuando llega un huracán de estas dimensiones, muro o no muro, pasa. Es decir, pero es lo que hicieron. Y ahora poco a poco, pues Galveston ha vuelto a vivir. En 2000 hicieron un homenaje porque fue muy traumático. Entonces, eso no se olvida. 12.000 personas que mueren, miles de niños en medio de esta tragedia, es muy triste. Ese es el libro y os lo aconsejo, es muy bonito. ¿Tengo tiempo de hablar de la película? Claro, adelante. Vale. Pues la película, yo busqué en mi mente, una película donde haya un huracán, y encontré un clásico muy, muy bueno, y además que nos va a hacer reír. Necesitamos reír un poco. Yo estoy por la risa.
y es una película de Buster Keaton, un genio en su género, es único Buster Keaton. Si no lo conocéis, pues mirarlo. Esa película se llama, ¿cómo se llamaba ya? Steamboat Junior, que se vea en inglés o en francés es lo mismo porque es muda, o en español. Y Steamboat Junior, Bill Junior es el nombre del hijo de un capitán de un barco de vapor, todo flojito, todo muy diferente de su padre. Y en esta película hay un ciclón. Y es muy interesante esta película, está muy bien hecha. Costó mucho, fue hecha en 1927. Los decorados, fijaros, los decorados costaron $100.000 de la época. Y la escena del ciclón, que es muy interesante a ver, que está al final de la película, costó $25.000. En toda la película costó unos $400.000. Es decir, que en aquella época, en 1927, era mucho dinero, era una gran película. Y en esta película vemos a Buster Keaton. Buster Keaton era un actor especial, no era estilo Chaplin, muy diferente. Y la gente no conoce tanto a Buster Keaton porque conoce más a Chaplin, pero Buster Keaton era así muy... en esta película la gente veía que estaba medio loco, porque hay escenas, todas las escenas que vemos con él, sobre todo las escenas del ciclón, no tiene doble. Él hace el personaje y hay una escena muy importante donde él está allí y se le cae una casa encima, pero donde hay la ventana, él se queda de pie y la casa cae. Y esa escena, esa casa pesaba 2 toneladas y pasa justo, le roza el brazo, le roza la mano. Si veis la película podéis ver esa escena, es muy particular de esta película. Y la gente, cuando filmaron esa escena, no cerraron los ojos porque era peligrosísimo. Y todas las escenas que él hace en esa película son increíbles. Bueno, Buster Keaton, él ya lo dijo, todo su cuerpo era fracturas, no paraba de romperse, de hacerse daño, y todo su cuerpo tenía centenas de fracturas y de heridas, pero era así, era como, estaba loco. Y él mismo dijo, si hubiese tenido toda mi mente, cuando hicimos esta película no hubiese hecho yo esta escena de la casa, vale la pena mirarla. En fin, y consideran que esa película es una de las películas que uno tiene que ver antes de morir. Podéis ver la película en Facebook, en YouTube, pero yo la mejor cualidad, muy buena calidad, es en Wikileaks. Si buscáis el título, allí hay la película y se ve una imagen fantástica. En esa película hay un actor también, el que hace de padre, ahora no tengo el nombre, pero es muy buen actor también. Ese hombre que se ve aquí es buenísimo. Hizo una película muy simpática y muy interesante para ver que ya en 1927 pues se hacían películas extraordinarias, sin digital. Eso es muy importante. Bueno, pues es todo por hoy. Hombre, muchísimas gracias, Lidia. Muy interesante todo. Muy interesante. Ok, muchachos, pues terminó el programa. Es nuestra primera incursión en los videos de Facebook en vivo. Trataremos de hacerlo en los 2 sitios, en YouTube y en Facebook, a partir de ahora, a ver qué tal nos sale. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros esta semana. Cuídense mucho y ya saben, a poner atención a las señales. Nos vemos. Chao. Chao a todos. Adiós. Adiós. Bye, bye.